Buenas tardes, Dios los bendiga. En esta tarde, gloria al Señor, quisiera hablarle una palabra de parte de Dios. Dios sea bendiciendo sus vidas en esta hora. La iglesia remanente siempre está presente, aún en estos tiempos de crisis. El Señor siempre da una palabra a su pueblo. En esta tarde, quiero que vayas a tu Biblia en Mateo 14, 22. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. ¿Verdad? Algunos de nosotros a veces hemos pasado por situaciones, por circunstancias donde todo se va en contra de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Siempre hay vientos contrarios en nuestra vida. Jesús, cuando va a orar al monte, o cuando el Señor le puso a orar, los discípulos se fueron en la barca hacia el otro lado. No donde Jesús los había enviado. Se encontraban en un gran problema. Estaban bajo una gran tormenta. Era algo que se había levantado en contra de ellos. Era algo que no esperaban en medio del mar. Era algo que nunca pensaban encontrarse, porque ellos andaban con Jesús. El viento les era contrario. Muchos de nosotros, cuando andamos en la palabra de Dios, hay momentos donde vas a sentir que las cosas se van a devolver, o te van a hacer devolver hacia donde empezaste, porque hay vientos que no te van a dejar llegar a donde Dios te ha puesto, porque siempre se va a levantar algo en contra del ministerio, en contra de lo que Dios ha puesto, en contra de lo que Dios te ha dado. Hay vientos contrarios que te van a hacer devolver a donde tú empezaste. Aún si estás conociendo de Dios, hay vientos contrarios que te van a hacer desistir de buscar de Dios. Porque siempre hay vientos contrarios en nuestra vida. Siempre hay cosas que se levantan en contra de todos nosotros, para que no lleguemos al otro lado. Jesús les dio una palabra a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pero lo que no sabemos a veces es cómo llegar al otro lado. No sabemos qué nos vamos a encontrar en medio del mar. Jesús se fue al monte a orar. De pronto a orar por los discípulos para que no se rindieran. De pronto a orar por ellos para que Dios les diera fuerza para seguir remando. Porque de tantos vientos contrarios, de pronto iban a dejar de desistir. De pronto iban a dejar de remar y se iban a rendir. Y en medio de ese mar, en medio de ese vientos contrarios, ellos empezaron a remar y empezaron a creer una palabra que Jesús le había dicho: pasemos al otro lado. ¿Verdad? Porque cuando tú y yo caminamos en la palabra, caminamos en lo que Dios nos ha dado, caminamos sobre algo sólido. ¿Cómo así, pastor? Caminamos sobre la fe, porque la fe es la que
la que hace que todo lo que es líquido se ponga algo sólido. Ellos habían recibido una orden de Dios de pasar al otro lado. Y en medio de esa tormenta, Jesús llega caminando, dice la palabra, sobre las aguas. Es allí donde Pedro dice: si eres tú, dime que yo vaya a ti. Y Pedro comienza a caminar en la palabra. De pronto, algunos de los discípulos desfallecieron después de la tormenta, después de ver a Jesús que estaba caminando sobre el agua, porque algunos de ellos creían que era un fantasma. Pero Pedro decidió ir y caminar sobre la palabra. Pedro hizo que algo pasara, algo sobrenatural pasara, por creer la palabra de Dios. Pedro empieza a caminar sobre las aguas y el acontecimiento de esa noche le dio un mensaje directo a esos discípulos: que cuando tú caminas en la palabra de Dios, cuando tú caminas sobre lo que Dios te ha dado, cosas grandes pasarán en tu vida. Sé que vendrán problemas, sé que vendrán circunstancias, sé que vendrán cosas a tu vida, pero cuando caminas sobre la palabra que Dios te ha dado, tú eres alguien indetenible. Eres alguien que nadie ni nada podrá mover, porque estás caminando sobre la fe, estás caminando sobre algo que Dios te ha dado. Y cuando tú caminas sobre la palabra de Dios, nada puede detenerte. Pablo, en la palabra en Gálatas 6:17, dice la palabra que Pablo decía: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Él decía en pocas palabras que no eran tanto las heridas o no eran tanto las angustias que estaba pasando, ni los problemas, ni las circunstancias. También se refería a lo que tenía dentro, porque nuestro mayor enemigo de las cosas de Dios se llama nosotros mismos, porque nosotros siempre le ponemos un límite a las cosas de Dios. Y Pedro decía: mis heridas no me detendrán, porque yo tengo en mi cuerpo la marca de Cristo Jesús. Por la misma cosa Pablo decía en Romanos 8:38, decía: por lo mismo que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir podrá separarme del amor de Dios. Porque él sabía lo que tenía, él sabía en la palabra que estaba caminando, él sabía en lo que Dios lo había puesto. Tú y yo tenemos a veces cosas en nuestra vida que no nos dejan caminar, que no nos dejan remar hacia el futuro que Dios nos tiene, hacia las cosas de Dios que nos ha dado, o hacia las cosas que Dios nos ha prometido. Porque en tu caminar con Dios siempre pasa algo, siempre hay cosas que se interponen entre tú y Dios. Hay cosas que se ponen en el camino para tú no seguir las cosas de Dios. A estos discípulos de Jesús se le interpuso los vientos, las circunstancias, todo le era contrario.
Dios le había dado una palabra, pero el viento y la circunstancia era diferente. Ellos lo llevaban a otra cosa. Mientras que Dios le había dicho algo, los vientos lo hacían devolver hacia atrás. Veían lo contrario de lo que Dios le había dado. Y así nosotros en nuestra vida vemos muchas cosas donde Dios nos da una palabra, pero siempre vemos las cosas contrarias. Siempre se nos ponen obstáculos en el camino. Siempre hay cosas, barreras que se interponen en las cosas de Dios. Y es por eso que muchos de nosotros perdemos el primer amor. Perdemos lo que Dios verdaderamente nos ha dado, la esencia, ¿verdad? La esencia de que Dios nos ha dado. Porque cuando empezamos en Cristo, empezamos con un amor, con una furia, donde nada puede detenernos, donde nada puede aguantarnos. Y así estaban estos discípulos, donde nada podía aguantarlos, sino solamente cuando llegaron a ese mar, cuando llegaron a esos vientos contrarios, fue que empezaron a ver las cosas como no eran. Ellos decían, pero si Dios nos dijo esto, ¿por qué nos está pasando esto? Si Dios nos dijo una cosa, ¿por qué nos está aconteciendo lo contrario? Siempre hay cosas en nuestra vida que van a ser contrarias, pero ¿sabes para qué? Sencillamente porque el mismo Dios quiere ver que tú luches por las cosas que Él quiere darte. Siempre en tu caminar con Dios, siempre vas a ver cosas donde el mundo hace que tú las veas diferente a lo que Dios te lo ha mostrado. Dios te muestra una cosa, pero la realidad que te está mostrando el mundo es otra. Pero nosotros debemos entender que tú y yo caminamos por fe. Porque si lo vemos en la palabra de Dios, el mismo Pedro camina sobre la palabra que Jesús le dice. Él no camina porque él sabe caminar sobre el agua. Él camina porque Jesús le dijo, ven. Y cuando él creyó y cuando él vio a Jesús, cuando él estaba caminando y viendo lo que Jesús le estaba diciendo, viendo lo que Dios le estaba mostrando, él caminó sobre el agua. Pero cuando vemos en la palabra que él mira los vientos, pasa todo lo contrario, él se hunde. Porque definitivamente las cosas que van contrarias a la fe hacen que tú te hundas, hacen que tú pierdas la mirada en Jesús. Y cuando perdemos la mirada en Jesús, viene lo que es el enfriamiento y viene lo que es servirle a Dios sin ganas. Viene lo que es perder el primer amor. Perder el primer amor no es que no seas de Cristo, no es que no ames a Dios, no es que no estés en el fuego, es que pierdes algo esencial, pierdes la pasión hacia Dios, pierdes algo que es inexplicable decírtelo ahora. Porque he conocido a muchos que han perdido su primer amor. Porque empiezan con una furia, empiezan entregándolo todo, pero a pasar el tiempo, a pasar los años, todo va menguando, todo se va acabando. El tiempo de oración se va acabando, todas las cosas van tomando otro rumbo. Ya te subes a un altar de otra manera, ya no vas con esa pasión, con esas ganas de ver el poder de Dios, sino que solamente te conformas con llevar una palabra y ya, con que fluya el poder de Dios y ya. Pero debemos entender que el poder de Dios va más allá de eso. El poder de Dios va más allá de sentirlo, de sentir su presencia, de sentir cómo Él se mueve. El poder de Dios va más allá de eso. Y cuando tú tienes pasión, tienes amor hacia lo de Dios, cuando todo fluye alrededor de Dios, las cosas se van dando de otra manera.
Pero todo eso viene a causa de los vientos contrarios de nuestra vida. Vienen a causa de los vientos que vienen cuando estamos caminando con Cristo Jesús. Porque empezamos viendo lo invisible, pero terminamos viendo las piedras que hay en el camino. Usted empieza con un amor donde no ve piedras, no ve nada en el camino, donde si las ve alza los pies. Pero cuando vienen los vientos contrarios, ya empiezas a ver las piedras, empiezas a ver el viento, empiezas a ver la tormenta y miras todo lo que hay en contra tuya. Porque has perdido el rumbo, has perdido el amor a Cristo. Pero miren, estos discípulos también nos enseñan el estar siempre remando, no importando las circunstancias. Aunque no estaba Cristo en su barca, ellos seguían remando, ellos seguían dándole porque, ¿sabe? Ellos decían, tenemos que cruzar el otro lado. Tenían una meta que hacer, que tenían que cruzar en ese tiempo. De pronto lo que Dios te ha dado ha quedado a la mitad del camino, porque tú has visto lo que son los vientos y las tormentas. Pero hoy te digo que así como a Pedro Dios lo levantó o Dios lo sacó de las aguas otra vez, usted también puede ser levantado también. Porque Dios siempre quiere que caminemos en lo sobrenatural de Él, que caminemos en las cosas de Él. Porque si usted mira lo que Dios tiene para su vida, si usted camina en la palabra que Dios le ha dado para su vida, usted va a ser una persona que ni los vientos, ni las piedras, ni nada en su camino, ni las espinas lo van a detener. Usted va a cruzar por en medio de todas esas circunstancias, porque todos sabemos que en este camino vamos a encontrar circunstancias, problemas, dificultades. No es algo que Jesús lo haya dejado guardado. Dios lo dijo, Él mismo lo dijo en su palabra, que hay dificultades que vamos a pasar por causa de su nombre. Pero a muchos de nosotros nos toma por sorpresa. Y si tú eres una persona donde la circunstancia o los vientos contrarios te han hecho devolver, es tiempo de que cojas los remos y empieces a remar. Empieces a remar en la palabra que Dios te ha dado a tu vida. No es tanto remar por remar, es remar en una palabra que Dios te haya dado, en una palabra que Dios haya puesto en tu corazón. Pablo entendía todas estas cosas. Él decía en Romanos 8:38, decía: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Él. Él sabía que nada lo podría separar, y era algo que Él tenía. Yo me impacto mucho con la vida de este hombre, porque él aún decía que la muerte era algo mejor para él, porque se acercaba más a Dios. Porque él decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Para qué? Porque él quería estar con Dios. Porque él sabía que dificultades llegan a nuestra vida, que cosas iban a pasar en nuestro alrededor que a veces nos hacen desmayar, nos hacen deshacer las cosas del Señor. Él sabía que todas las cosas o todos los vientos contrarios algún día llegan a nuestra vida. Pero él sabía el propósito que Jesús tenía en su vida. Desde el primer día que lo conoció, desde el primer encuentro que lo conoció siendo Saulo, él entendía el poder que tenía Jesús. Jesús lo hizo ver una visión
Jesús lo tiró de un caballo. Jesús lo hizo ver y tener un encuentro con Él mismo. Y eso lo impactó tanto en su vida que su vida cambió de un momento a otro. Dejó de ser alguien que perseguía la iglesia de Cristo y fue alguien que predicó la iglesia, que predicó la palabra de Jesucristo, perdón. Y nosotros tenemos que tener este hombre como alguien que caminó en circunstancias donde muchas cosas pasaron en su vida, donde muchas cosas se interpusieron para llevar a cabo lo que Dios o lo que Jesús le había mandado. Pero él seguía caminando, él seguía remando. Él llegó a estar en muchas situaciones, pero él nunca se rindió. Él siempre estaba caminando en la palabra que Dios le había dado. En pocas palabras, él decía: si Dios lo ha dicho es porque yo voy a llegar. Donde la serpiente, había una serpiente en la isla de Malta, dice la palabra que mordió a Pablo, pero él tomó esa serpiente y la echó en el fuego. Todos esperaban la muerte. Todos los que estaban en esa aldea esperaban la muerte de Pablo. Pero me imagino que Pablo decía que nada lo podía detener, porque él tenía una palabra, él tenía algo que Dios le había dado para que él llevara, y tenía que cumplirse en su vida. Y este hombre llegó a hacer lo que Dios lo había mandado a hacer, porque él sabía caminar en la palabra que Dios le había dado. Usted y yo también tenemos que saber caminar en la palabra que Dios nos ha dado, porque Él nunca nos muestra cómo llegar, pero siempre nos muestra dónde vamos a llegar. Y lo importante es que tú y yo vamos a llegar ahí. Pero para eso tú tienes que seguir batallando, seguir luchando, seguir remando, para que los vientos contrarios no te hagan volver a tu estado que empezaste, que no te hagan volver a lo natural. Porque tú y yo, cuando llegamos a Cristo, llegamos viendo una promesa de Dios, un sueño que Dios nos ha dado. Y cuando usted cree el sueño que Dios te ha dado, Dios hace realidad las cosas. Y hoy, querido hermano, te vengo a decir que los vientos, aunque sean contrarios en tu vida, aunque los vientos sean adversos, aunque la circunstancia sea otra, aunque la crisis que estamos pasando te hagan esconderte, es tiempo de que tú hagas lo que dice la palabra de Dios, donde Dios nos guarda, donde Dios te protege, donde Dios nos manda a llevar la palabra de Dios, donde Dios es quien llega a ser en nuestra vida el primer lugar. Si Dios en tu vida es el primer lugar, Él no quiere que tú andes en derrota, ni andes en miedo, porque la palabra bien nos enseña que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Empieza a caminar en la palabra que Dios te dio. Estos discípulos
empezaron a remar y no se rindieron. Hasta que Jesús llegó a su barca otra vez. Hay momentos en tu vida de que Dios va a dejarte solo. De que Dios va a dejarte que tú estés solo. ¿Por qué? Porque Él quiere ver si lo que tú hablas es cierto. Si lo que tú pronuncias es cierto. Que lo que tú llevas a otra gente o a otras personas es cierto. Porque es muy lindo decirle a otra persona: Dios va a hacer algo en tu vida, Dios va a levantarte de ahí, Dios va a sanarte. Pero lo que no entiendo es por qué nosotros mismos no creemos la palabra que nosotros mismos a veces hablamos. Donde no le creemos a un Dios que te protege, a un Dios que te sana, a un Dios que te liberta, a un Dios que está contigo, a un Dios que con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, te cubre. Es muy fácil llevar la palabra de Dios, pero no es tan fácil cumplir la palabra de Dios o caminar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todos los vientos en tu vida algún día van a ser adversos, van a ser contrarios. Porque el amor de Cristo tiene que verse en tu vida. Y la manera que Dios lo hace ver en tu vida es que tú hagas lo que tú mismo predicas, lo que tú mismo hablas. Que camines no importando lo que vean tus ojos. Que camines no importando lo que podemos ver o sentir, sino que caminemos viendo lo invisible. Es difícil caminar viendo lo invisible. Es difícil caminar en una palabra que solamente Dios te dio un día, pero vemos que las circunstancias son diferentes. Vemos que las circunstancias son muy contrarias. Donde Dios te dice: lleva mi palabra, pero estamos en una pandemia, ¿cómo la llevamos? Donde Dios te dice: ve y predícale, ve y lleva, que todos conozcan mi palabra. Y es muy difícil a veces caminar en lo que Dios nos dice, porque el miedo se apodera de nosotros. A los discípulos me imagino que tenían miedo donde Dios le había dado una palabra, pero el viento los hacía retroceder. Pero el ánimo que ellos tenían, las ganas de seguir, la pasión que tenía en ese momento. Porque miren, cuando pasaron al otro lado, habían visto milagros de Jesús, habían visto cosas poderosas, y eso les daba ánimo para seguir. Yo hoy vengo de parte del Señor a decirte que tú también puedes remar. Tú también puedes remar aún en los vientos contrarios. La palabra dice que el Señor, cuando llega a la barca, le dice: tomad ánimo. En pocas palabras dice: tomad fuerzas. Sigan remando. El Señor nunca le dice: deténganse, yo voy a remar. No, Él dice: tengan ánimo, sigan, tengan fuerza. Ustedes pueden.
El Señor, aunque esté contigo, aunque esté en tu vida, siempre tú tienes que luchar por lo que Dios ha puesto en tu vida. Todo lo de Dios tiene un costo. Todo lo de Dios hay que pasar por una tormenta. Pero aquellos que lo tienen son aquellos que luchan, aquellos que quieren y aquellos que caminan en la palabra de Dios. Así como Pedro caminó hasta que vio los vientos, pero caminó cuando veía a Jesús. Yo te digo en esta tarde, pon tu mirada en Jesús. Dios puede actuar en tu vida. Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede cambiar este momento, este tiempo de crisis por algo que tú deseas en tu vida. Pero solamente te dice Dios, búscame, sígueme y camina en mi palabra. Porque allí es donde vas a ver la grandeza y el poder de Dios, en la palabra que Él te ha dado. Camina viendo lo invisible, no te rindas, sé que tú puedes hacerlo. Que nada te detenga como a Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades pueden detener a Pablo. ¿Por qué a ti te tiene que detener algo? Camina viendo a Dios. Mi hermano, Dios te bendiga y espero que esta palabra te sirva para este caminar diario, que sabemos que no es fácil, que sabemos que van a haber vientos contrarios, pero el Señor tiene todo bajo control. Dios nunca te da algo que tú no puedas resistir. Dios siempre, cuando da una prueba o algo, es porque tú puedes resistir eso. Así que te digo, Dios te bendiga y camina, que algo grande tiene Dios para tu vida. Que nada te detenga, ni los vientos, ni nada te detenga, ni la crisis. Sigue creyéndole a Dios, sigue creyéndole en lo que Dios te ha dado, sigue creyendo en lo que Dios puso en tu vida, sigue creyendo en tus sueños, porque Dios es alguien que cumple los sueños que ha dado a su pueblo. Así que, mi hermano, Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo.